Para poder ejemplificar cómo trabajar con las funciones básicas de probabilidad f minúscula y la función de distribución de probabilidad f mayúscula, vamos a considerar el caso de lanzar dos dados perfectos y la variable aleatoria asociada a la suma de las caras obtenidas. En Canvas ya estuvimos calculando algunos valores para la función básica de probabilidad f minúscula. A continuación se presenta la generalización de esa función, donde anoto cada uno de los resultados posibles para esta función dependiendo de los valores que pueda tomar la variable aleatoria x. Recuerde que la suma de las caras puede fluctuar entre un valor mínimo, que es 2, sumando la cara 1 más 1, hasta un valor máximo que da 12, sumando las caras más grandes, 6 y 6 respectivamente. Los números que están acá definiendo esta función no son nada más ni nada menos que los casos posibles dividido el total de, perdón, representan el número de casos factibles partido del total de casos. De esta forma, de las 36 combinaciones que pueden aparecer al lanzar dos dados, en una sola de ellas la suma da 2, en dos de ellas la suma da 3 y así sucesivamente. Esta función es una función discreta y puede ser graficada en un plano cartesiano a través de puntitos. Estos puntos no deben ser unidos ya que la función no es continua, sino que es discontinua. Acá a la derecha podemos observar el gráfico de la función f de x o la función básica de probabilidad. Para trabajar con la función de distribución acumulada, f mayúscula, debemos recordar que ella está definida como la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual al valor x que aparece dentro del paréntesis. De esta forma, si yo quiero calcular la distribución acumulada hasta el 2, esto es equivalente a calcular la probabilidad de que la suma de las caras sea menor o igual a 2, siendo el único caso posible la probabilidad de que x valga 2, ya que la suma de las caras no puede ser un valor más pequeño que 2. ¿Cuánto da esto? 1 partido por 36. La distribución acumulada hasta el 3 es equivalente a la probabilidad de que la suma de las caras sea menor o igual a 3. Esto incluye dos casos, la probabilidad de que la suma de las caras sea igual a 2, como la probabilidad de que la suma de las caras sea igual a 3. De esta forma se suman las probabilidades independientes obtenidas de la función básica de probabilidad, dando un resultado de 3 partido por 36. Así sucesivamente podemos continuar con f de 4, f mayúscula de 5, hasta llegar a f mayúscula de 12. Esta función también tiene un gráfico asociado, y es el que vamos a ver a continuación. Primero que todo, para poder graficar esta función, debemos encontrarla completa. Aquí es donde estoy presentando los posibles valores de la función de distribución de probabilidad, eh, cuando el x resulta ser un valor menor que 2. Ya sabemos que no hay ningún caso posible, por lo tanto la probabilidad acumulada hasta ahí es 0. Para aquellos valores en donde la suma de las caras sea exactamente 2 o más grande que 2, pero menor que 3, hasta ahí la probabilidad acumulada es de 1 partido por 36. Luego le añadimos la probabilidad de que la variable aleatoria ya alcance el valor 3, sumando entonces 3 partido por 36, y estos valores van saliendo de ir sumando las probabilidades de la función f minúscula. En el plano cartesiano, la gráfica de esta función es siempre una función por tramos que tiene la forma física de una escalera creciente. Si ustedes se dan cuenta, esta gráfica está compuesta por tramos, donde el tramo izquierdo es un puntito que está pintado y el extremo derecho es un punto que está sin pintar. Eso quiere decir que el puntito pintado, ahí se alcanza la probabilidad, pero en el puntito que está sin pintar se alcanza en el renglón siguiente. Todas las funciones de distribución acumulada para variables aleatorias discretas tienen esta misma forma, de escalones ascendentes. De esta forma damos por terminada la parte de las variables aleatorias
discretas y a continuación pasaremos a las variables aleatorias continuas.